Familia, que el Eterno me los bendiga en esta preciosa noche. Estamos de martes con la ayuda del Padre Celestial. Estamos iniciando la fiesta de Shavuot. Estamos en Shavuot este año 5784, 2024, año regular. Estamos en la fiesta de Shavuot. Amén. Durante estas 24 horas estamos de fiesta. Es un día de consagración. Bien, vamos a seguir estudiando lo que es el Taryag Mishbot, los 613 mandamientos. Esta oportunidad vamos a iniciar en la página 188. En el último Mishbot de esta página es la 378. Vamos a iniciar ahí para los que tienen el documento en mano, los que quieren leerlo desde su casa, y si no, lo leemos acá en la pantalla. Bien. Misbah 378, mandamiento performativo para los hombres, para el Cohen, ¿ok? Bamisbar, capítulo 6, versículo 23. Denme un segundo, porque hace rato siento que me falta algo. Y es el Humash. El Humash, que me está haciendo falta. Ok. Estamos en el libro de Bamidbar. El libro que hemos empezado también ya en las Parashá, las Parashot. Esta semana estamos con la Parashá Naso y estamos curiosamente hoy leyendo, bueno, de la semana antepasada que empezamos a estudiar el el libro de Bamidbar, el libro de números. Denme un segundito para ubicarme acá. Capítulo 6, versículo 23. Bueno, este es básicamente la oración o la bendición sacerdotal. El 6:23 dice: así bendecirán a los hijos de Israel. Este es un mandamiento para los Coanín, para los sacerdotes descendientes de Aarón. Los sacerdotes, los levitas. Este es un mandamiento. Habla a Aarón y a sus hijos. Esto es importante que lo entendamos. Habla a Aarón y a sus hijos y diles: así bendecirán a los hijos de Israel, diciendo. Entonces, aquí es lo que debemos de entender: el espíritu de la palabra. Los únicos que son llamados a poder hacer esta bendición son los descendientes de Aarón, un Cohen, un levita, un Cohen, descendiente de Aarón. O sea, no cualquier levita lo podía hacer. Tenía que ser descendiente de Aarón, que podían bendecir a los hijos de Israel, la nación de Israel, a los descendientes de Israel como tal. Dentro de esa bendición entramos nosotros ahora, por cuanto nos hemos añadido a Israel, nos hemos injertado o nos injertaron a Israel por medio de Yeshua. ¿Ok? Entonces dice acá el documento del Taryag Mishbot, es una esencia, o es una misbah, perdón, para los Kohanim bendecir a la congregación todos los días. Esta oración sacerdotal se le conoce en el hebreo como Birkas Kohanim. Birkas Kohanim. Eso lo vamos a ver ahora en la Parashá Naso de esta semana, si el Eterno lo permite, viernes y sábado. ¿Ok? Birkas Kohanim consta de 3 pesukim. ¿Qué son pesukim? Versículos, que lo que nosotros llamamos versículos. ¿Ok? Y esta que son desde el versículo 24, 25 y 26 del libro de Bamidbar, o llamado libro de números, el que conocemos como libro de números. Todo Cohen está obligado a cumplir con esta misbah, a menos que sea descalificado por una de las siguientes razones. Vamos a ver: un defecto en el habla, un defecto físico, el que ha asesinado, el que ha adorado ídolos, el que está ebrio. Un niño, incluso después de los 3 años, no puede recitar
la bendición regularmente a menos que le crezca la barba. Él es incircunciso por matrimonio con divorciada o yevomá, que eran mujeres impuras o como prostitutas, eso lo estuvimos viendo la otra vez, o que se encuentre en duelo. Entonces, estos son los requisitos para un Cohen descendiente de Aarón para poder hacer la bendición sacerdotal. Imagínense que, o sea, que esto es, o sea, no es una cuestión de una oración simple ahí y cualquiera la puede hacer. No, tiene requisitos y tiene seriedad muy grande porque no se está dirigiendo a cualquiera, se está dirigiendo a la descendencia o a la herencia del Eterno que es Israel. Amén. Entonces, es costumbre que los levitas, laven las manos de los coanín antes de que asciendan a la plataforma para la bendición. O sea, los levitas, los levitas, sacerdotes comunes, por llamarlo así, lo que servían, ayudaban ahí en el templo o en el tabernáculo a los sacerdotes, les lavaban las manos. Oiga bien, vea qué tan serio el asunto. Le lavaban las manos antes de que el sacerdote se parara a bendecir a Israel. Le lavaban las manos. Durante el transcurso de la bendición, los coanín levantaban las manos sobre la cabeza y extendían los dedos de manera tradicional. En la Eretz Israel o en la tierra de Israel, como en los tiempos del Beit Hamidash, los Kohanim pronuncian las bendiciones todos los días. O sea que cuando el templo estaba en función, todos los días era una obligación del Cohen, del sacerdote, bendecir a Israel. En el Beit Hamidash se recitaba inmediatamente después de que se sacrificaba el holocausto diario. Mientras que en todo Eretz Israel se recita durante la repetición del Shazón del Joel Rey, la Amidá. En la diáspora, Birkas Kohanim se recita solo en Rosh Hashanah, Yom Kippur y las 3 fiestas del peregrinaje, que son Pesach, Shavuot y Sukkot. Entonces, mañana, por ejemplo, los que se vayan a conectar a Roca Eterna, ustedes van a encontrar al hermano Rico Cortés, que él es Cohen, comprobado que él es Cohen, y a él se le va a dar el lugar de hacer la bendición sacerdotal para todos los que estén ahí presentes y para los que virtualmente también estemos conectados. Amén. Y no se lo dan a nadie más, porque si no hubiesen Cohen dentro de la diáspora, se le puede dar libertad al líder de la sinagoga o de la congregación para que lo haga. Pero si hay un Cohen presente, solamente él tiene el derecho y el deber de hacerlo. ¿Ok? Entonces, la bendición se lleva a cabo solo cuando está presente un quórum de 10 adultos varones de 13 años o más, incluidos los Kohanim. La bendición se recita incluso donde no hay Sefer Torah. El Sefer Torah, ¿qué es el Sefer Torah? Es el rollo de la Torah. Pero el Sefer Torah es un manuscrito, es el rollo de la Torah. Yo no sé lo que regularmente hayan visto alguna transmisión de Roca Eterna o de alguna sinagoga judía. Ellos sacan de un arca, tiene un recipiente, lugar en un cajoncito, digámoslo así, como un armario, donde guardan el rollo de la Torah. Que ese rollo de la Torah no es cualquier rollo de la Torah, sino que es escrito por un tofel,
un sacerdote, un levita, israelita, un rollo que se escribe en Israel por un escriba levita en letras hebreas. Todo el rollo, toda la Torá, desde Bereshit a Devarim, se escribe ese rollo de la Torá. A ese rollo de la Torá, escrita por un escriba, por un levita, por un sacerdote, a eso se le llama el Sefer Torá. El Sefer, el libro de la Torá. Entonces, que tiene toda una reverencia, tiene todo un protocolo cuando se saca. No sé si han visto algunas fotitas donde aparece como una manita con un dedito así. ¿Y por qué? Porque es tan sagrado, se considera tan sagrado las letras que están ahí escritas que no la puede tocar una mano humana. Las letras. Entonces usan como un dedito ahí, como una manita con un dedito ahí de oro y van leyendo ahí. Cuando usted compra ese rollo, ese Sefer Torah en Israel, viene con el dedito ese. Para el que está leyendo no lo toque, sino que se vaya guiando con esa manita de oro. Entonces, le digo esto para que cuando lo vean, ya usted se conecte el por qué. Es sagrado, es tan sagrado. Por ejemplo, el Sefer Torah, cuando se saca de allí y se hace todo un ritual que se pasea por todo el recinto, nadie le puede dar la espalda al Sefer Torah. ¿De dónde sacan eso? Que son tradiciones de los hombres. Eso lo decíamos cuando no teníamos el conocimiento, pero realmente se saca del servicio del templo. Ahora que nosotros estudiamos el servicio del templo, hermano, nos damos cuenta de tantas cosas que a veces criticamos sin conocer, sin conocimiento. Criticamos, pero tiene todo un protocolo. Por ejemplo, los sacerdotes no le podían dar la espalda al altar, no le podían dar la espalda el sacerdote que entraba al lugar santísimo, el Cohen Gadol, el que entraba al lugar santísimo donde se encontraba el arca de la alianza, no le podía dar la espalda. Cuando usted sale de allí, usted tiene que caminar hacia atrás, siempre mirando el arca, y se cerraba la cortina. Hasta que se cerrara la cortina, usted podía ahora sí tomar su posición. Cuando hacemos los hermanos que han estado y se han conectado con el hermano Rafi en las transmisiones que se hacen los sábados del Shaharit, las oraciones de Shabbat, de Shaharit en la mañana, entre el ritual que se hace o el protocolo, entre el protocolo que se hace, hermano, cuando, por ejemplo, se recita el Shema. El Shema es una oración que usted tiene que sabérsela de memoria. El Shema es una oración que se dice 2 veces al día. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Ahad. Escucha Israel, Adonai, nuestro Elohim, Adonai, uno es. Eso se dice 2 veces al día. En la mañana, cuando nos levantamos y hacemos el Modeaní, primero que nada, el Modeaní, que es agradecer al Señor. La primera oración de la mañana es el Modeaní. Antes de salir de la cama, usted la hace en su cama. Usted le da gracias al Padre y decirle: Padre, te doy gracias por devolverme el alma un día más. Porque en el pensamiento hebreo, cuando el hombre duerme, está muerto. Por eso es que cuando el Señor dice, cuando usted ve que los hombres de Dios morían, llámese Abraham, llámese Isaac, llámese Jacob, y todos los hombres y mujeres de Dios, en la Biblia dice: y fue a dormir con sus padres, hablando de su muerte. Entonces, cuando el hombre duerme, es como estar muerto. En la mañana, cuando el Eterno le permitió a usted abrir los ojos y levantarse para iniciar el nuevo día, hermano, es porque Dios te permitió
devolver tu alma al cuerpo. Porque cuánta gente se acuesta a dormir y nunca más se volvió a levantar. Entonces por eso oramos el Modé Hacemos la oración del Modé Modé significa yo te agradezco. Es la oración. Ahí está en cántico. Si ustedes se lo saben en canto, usted lo canta. Si ustedes se lo saben en oración, lo dice en oración. Lo importante es decirlo. Luego recitamos el Shema. El Shema Israel. La confesión de fe. Esa es la confesión de fe de Israel. Reconocer quién es nuestro Dios. ¿Ok? Entonces me estoy yendo largo por ahí, pero creo que es importante. Entonces, esas son de las oraciones importantes. Mañana nos van a bendecir con la oración del Birkat Kohanim, el Birkat Kohanim, de la oración o la bendición sacerdotal sobre el pueblo de Dios. ¿Ok? La bendición se lleva a cabo solo cuando está presente un quórum de 10 adultos varones. Y cuando habla de 10 adultos varones, el quórum son 10 hombres circuncidados. ¿Ok? Tienen que estar circuncidados. Entonces, porque a partir de 10 hombres circuncidados, ya se considera una congregación. Ya se considera una congregación. Podemos tener 100 mujeres, porque siempre van a haber más mujeres que hombres. Pero hasta que en una congregación o en las sinagogas, por ejemplo, hasta que hayan 10 varones circuncidados en pleno convenio con el Eterno, es que aquello ya se considera una congregación. Entonces, la bendición se lleva a cabo solo cuando esté presente un quórum de 10 adultos varones de 13 años o más. ¿Por qué de 13 años o más? Ok, en Israel, hasta el día de hoy, por lo menos los que guardan Torah, los niños se circuncidan a partir de los 8 días de nacido. Pero a partir de los 13 años se le hace lo que se conoce como el bar mitzvah. Se le hace el bar mitzvah. ¿Qué es el bar mitzvah? O a las mujeres, a las niñas se les llama el mat mitzvah, que es la hija del mandamiento, o el hijo bar mitzvah, el hijo del mandamiento o hijo del mandamiento. Es cuando ya las criaturas, un joven a partir de los 13 años comienza a ser consciente de la vida. A partir de esa edad es donde comienza su etapa de madurez para convertirse en un adulto. Entonces, a partir de ahí, cuando se hace la ceremonia del bar mitzvah o el bat mitzvah en las mujeres, en las niñas, ya se le empieza a dar responsabilidades dentro de la congregación. Entonces, ya se les permite leer del Sefer Torah, de ese rollo de la Torah que le estoy comentando. Se les comienza a dar participación ya como adultos dentro de la congregación. O sea, ya se sacan de la aulita de los niños, de las clases bíblicas para niños, y ya comienza a participar con los adultos. Entonces, a partir de los 13 años en adelante, se considera que ya participa dentro de esos que están circuncidados y que pueden participar, ya son considerados como miembros de la congregación. Entonces, a partir de ahí, teniendo 10 varones circuncidados, se puede hacer la bendición sacerdotal. ¿Ok? La bendición sacerdotal tal cual de de Números capítulo 6, verso 24 al 26. Esa oración en particular. Yo como pastor oro por ustedes, los bendigo a ustedes, hacemos las oraciones, todas las noches oro por ustedes. Quizá ya no lo hago como antes, que mandaba audios y todo, pero siempre lo hago. Ok, es mi obligación como ministro, como pastor. Pero esta bendición del Birkat Kohanim tiene que haber un quórum de 10 varones y más. Ok, bien.
Oiga bien, entonces la bendición se lleva a cabo solo cuando está presente un quórum de 10 adultos varones de 13 años o más, incluidos los Kohanim. La bendición se recita incluso donde no hay Sefer Torah. O sea, no hay una necesidad de que tengamos el Sefer Torah, porque para tener un Sefer Torah tendríamos que ir a Israel o mandarla a pedir a Israel, comprarla en Israel y que nos hagan llegar el Sefer Torah y tener un espacio ahí consagrado para el Sefer Torah. Ok, no hay necesidad de tener ese Sefer Torah para que se haga la bendición sacerdotal. No hay problema. Ok. Además de que sí, algún día lo tendremos con la ayuda del Señor. Hay que ajustarse nada más como unos $20,000 o $25,000, que es lo que cuesta un Sefer Torah. Para que tengamos idea. ¿Por qué razón? Porque eso se escribe con una tinta especial, se escribe con una pluma de pavo real, creo que es, con un pergamino, con un papel especial y un sacerdote escriba certificado, reconocido por la comunidad judía en Israel. Entonces, todo eso, y lo hacen letra por letra, hebreo, del hebreo bíblico. Entonces, imagínense. Entonces, ok. Antes de subir a la plataforma, los Kohanim deben quitarse los zapatos en el templo y en el Beit Hamidash, en el Beit Hamidash y en el Mishkan. Los servicios, los sacerdotes, para entrar al lugar santo, lugar santísimo, entraban descalzos. ¿Por qué? ¿Por de dónde lo toman ellos? Bueno, se toma, bueno, porque la Biblia lo dice, número 1, y número 2, porque fue lo que el Señor le dijo a Moisés. Quita el calzado de tus pies, porque el lugar que pisas santo es. Hasta en eso, amados hermanos, imagínense la reverencia del servicio al Eterno, la reverencia, el respeto, amados hermanos, que se hace dentro del servicio al Eterno. Y ellos se quitaban el calzado de sus pies antes de subirse a esa plataforma para hacer la oración. El nombre Birkas Kohanim en hebreo significa al español bendición de los Kohanim o bendición de los sacerdotes. Es algo engañoso porque Hashem quien nos otorga bendiciones, porque es Hashem quien nos otorga bendiciones y no los Kohanim. Sin embargo, Hashem optó por transmitir la bendición diaria a través de los Kohanim. En caso de que haya ciertos individuos entre nosotros que no sean dignos de recibir sus bendiciones directamente. Por esta razón, los Kohanim, quienes están constantemente ocupados con su servicio y el estudio de su Torah, sirven como intermediarios entre Hashem y la nación, trayendo bendiciones celestiales para nosotros y pasándolas incluso a los que no las merecen. Entonces, imagínense que, amados hermanos, esta bendición no es cualquiera, por eso le digo, hasta para hacer una oración hay gente que no es digna de hacerla. Solamente los que son llamados al servicio del Eterno tienen esa autoridad de parte del Eterno para hacerla. ¿Por qué? Porque se convierte en un representante, en un mensajero real, mensajero del rey. La bendición que el sacerdote hace, no lo hace por cuenta propia, es la bendición del Eterno. Es como que yo le mande a usted un dinero y se lo mando con alguien. Ese alguien viene y le da el dinero, pero esa persona no le va a decir a usted, mire, yo aquí te doy este dinero. No, aquí le mandó fulano de tal. Este simplemente está haciendo el puente, el intermediario
el instrumento para hacer llegar esa bendición. Eso es un sacerdote, eso es un levita, eso es un pastor, eso es un ministro de Dios. Simplemente es el puente por el cual el Eterno quiere bendecir a su pueblo. Amén, gloria a Dios, amén. Entonces, por eso, igual, hermano, en el servicio al Eterno, nosotros tenemos que ser responsables. ¿Por qué razón? Porque usted representa al Eterno. Si yo represento mal al Eterno, ¿quién queda mal? Estaría quedando mal el Eterno. Por eso la Biblia está, hermano, tan en contra de los ministros fraudulentos, engañadores, mentirosos, avaros, codiciosos. Porque si hay algo que el Eterno establece y dice, el obrero es digno de su salario. Sí, el obrero es digno. El obrero. A veces nos quedamos nada más con la parte del salario, digno de su salario, digno de su salario. Sí, pero ¿qué dice el obrero? ¿Qué es un obrero? El que trabaja dignamente, el que se esfuerza dignamente, el que le da al pueblo lo que el pueblo necesita, no lo que el pueblo quiere. Amén. Una cosa es lo que el pueblo quiere y otra cosa es lo que el pueblo necesita. ¿Saben? Y por eso, hermano, es que Dios tiene que levantar personas a hablar con verdad y a veces la gente se enoja. Ayer me tiraron, hermano, y todo el día hoy por un video que subí ahí de un tipo pidiendo dinero y dinero y dinero. Pero, hermano, la gente ciega y siguen tan torcidos y tan ciegos de verdad, hermano, que no identifican entre los dones que el Eterno da. Nos habla de el don de discernimiento de espíritu, hermano, y la gente se pelea por los dones de sanidad, se pelean por los dones de profecía, se quieren el don de ciencia para andarle averiguando la vida a Raimundo y a todo el mundo, pero no quieren el don de discernimiento. Discernimiento, discernir, conocimiento, el conocer. Cuando usted le ve la malicia y la intención a una persona, eso es discernimiento. Cuando llega una persona a quererte seducir de una de otra manera y usted le discierne ese espíritu y usted de una vez dice, esta mujer tiene un espíritu de Jezabel, de seducción. ¿Y qué es lo que quiere el diablo? Hacerte caer para robar tu bendición y tu ministerio, tu llamado, la unción. Entonces, hermano, y eso a mí en lo personal me da mucho coraje porque, wow, esa gente, hermano, le sacan y no es que no haya que dar, porque sí hay que dar, pero la Biblia dice el obrero digno, el obrero que trabaja es digno. Pero un tipo que solamente lo que quiere es, como dice el apóstol Pedro, que por avaricia harían mercadería del pueblo, por avaricia. Lo ven a la gente simplemente como un signo de colones o de dólares para sacar ganancia al pueblo, pero no les importa si el pueblo se salva o no se salva, y les predican mensajes motivacionales, el campeón que está en ti y sigue para adelante y esto aquí y Dios me dijo y que te va a bendecir y Dios me ha mostrado y me ha hecho sentir que te va a bendecir en gran manera, cuando una persona que está en pecado. ¿Cómo es que Dios le dice que lo va a bendecir cuando esa persona que está en adulterio, que está en fornicación, que es una persona mentirosa, que es una engañadora, no lo confronta con el pecado? ¿Es profeta de Dios? No, no es profeta de Dios. Es un fraudulento. Amén, pastor, qué tremendo esto. Y muchas veces hasta ponen al pueblo triste, dándole a entender, mira, revísese por qué usted no está siendo bendecido. Mire nosotros como Dios los tiene bendecidos, a costillas de un montón de, incluyéndome en aquel tiempo, ignorantes, sin conocimiento, que los tocan el corazón y ya la bolsa está afuera. Sí, hermano. Yo quisiera ese don, pero no lo tengo. No lo tengo. Es que es ahí, hermano. No. Hay que abrir los ojos. Bien. Entonces, esta bendición
sacerdotal. Vamos a leerla. Creo que por aquí viene. Pero ahorita vamos a leerla, vamos a adelantarnos un poquito. Vamos a leerla. ¿Qué es lo que dice la bendición sacerdotal? Se la voy a leer de la Biblia acá para que la veamos. Usar esta. Vamos a usar la Torah viviente. La Biblia Torah viviente. Vamos a buscarla. Bamidbar, capítulo. Bueno, ahí estoy. Ay. Bamidbar, capítulo 6, versículo 24. Vamos a ver. Ok. El Birkat Kohanim, bendición sacerdotal. Esta es. Dice. Y habló Adonai Yujebajé a Moshe diciendo, habla a Aarón y a sus hijos y diles que así es como bendecirán a los hijos de Israel y dirán a ellos, Yevarejeja, Yujebajé Bismereja. Eso dice que Adonai Yujebajé te bendiga y te guarde. Yaer Yujebajé Panab Beleja Bikuneja. Que Adonai Yujebajé haga su rostro resplandecer sobre ti y te muestre su favor. Yisach Yujebajé Panab Beleja Bashen Leja Shalom. Que Adonai Yujebajé levante su rostro hacia ti y te dé Shalom, que te dé paz. Esa es 3 versículos. Esos 3 versículos del 24 al 26 se encuentra una poderosa bendición para los hijos de Israel. Entre esos hijos de Israel estamos usted y yo. Aunque usted no diga amén. Ok, entonces. Amén. Mitzvah 379 dice. Bamidbar 7:9. Vamos a ver. Bamidbar 7:9. Vamos a buscarlo aquí en el Humash. Dice, y a los hijos de Kenat no dio, puesto que el servicio sacro les incumbía al hombro transportar. Déjenme ver qué dice acá. Vamos a leerlo de arriba. Pero dice aquí, dice, porque el servicio del santuario les pertenece, tenían que llevarlo sobre sus hombros. Ok, pero déjenme leerlo aquí arriba del versículo. Ok. Ok, aquí está hablando, esto lo vamos a ver ahora en la parashá que viene de esta semana, parashá Naso. A los levitas se les está entregando cargos, trabajos específicos, ¿ya? Trabajos específicos. A uno les tocaba, por ejemplo, cuando se desarmaba el Mishkan. Recuerde que el Mishkan anduvieron ellos 40 años con el Mishkan por todo el desierto. Entonces lo armaban y lo desarmaban. Y habían familias sacerdotales de los levitas que a uno les tocaba, por ejemplo, los utensilios del altar. A otros les tocaba los utensilios del lugar santísimo. Todo esto cada quien tenía su función y su rol. ¿Ok? Entonces, a una familia, cuando hacen el censo de los levitas, son censados por cabezas paternas, por familias. Entonces, a los hijos de Kenat, que eran de la familia de los sacerdotes, no le dio nada, puesto que el servicio sacro les incumbía, al hombro transportaban. ¿Qué significa esto? Que esta familia les tocaba llevar todos los utensilios y todo lo que tenía que ver con el Mishkan,
con el tabernáculo eran los que tenían que cargarlo. ¿Ok? Entonces, es lo que quiere decir ahí. Porque el servicio del santuario les pertenece. Tenían que llevarlo sobre sus hombros. Era una misma para los Kohanim llevar el Aarón, o sea, el arca sagrada, el Aarón Hakodesh, el arca sagrada, ¿ok? Sobre sus hombros, cada vez que surgían la necesidad de transportarlo de un lugar a otro. Por ejemplo, si usted se lee, y se lo voy a decir así de memoria, Josué capítulo 3, para que usted lo anote ahí y lo lea ahora más tardito. Josué capítulo 3. No, vamos a buscarlo. Vamos a buscarlo. Vamos a buscar una carrera. Para poder explicar, vamos a usar esta otra Biblia. Josué capítulo 3. Déjeme ver si me abre aquí. Yo espero que la puedan ver bien. Josué capítulo 3. Para no patear. No sé si lo logran ver ahí bien, hermanos. Pero le leo. Voy a buscar esta otra versión. Me gusta esta. Vamos a usar esta. Biblia textual. Dice: Josué se levantó muy de mañana y él y todos los hijos de Israel partieron de Sitín y llegaron hasta el Jordán y allí pernoctaron antes de cruzarlo. Al cabo de 3 días, aconteció que los oficiales recorrieron el campamento y mandaron al pueblo diciendo: cuando veáis el arca del pacto, el arca de la alianza, dice ahí donde se encontraron los querubines, cuando veáis el arca del pacto de Yuhei Bajei, vuestro Dios, y a los levitas, sacerdotes que la cargan, nadie podía tocar el arca, nadie. Y no cualquier sacerdote, no cualquier levita, había una familia específica de cargar el arca. Nadie podía tocarla, nadie, absolutamente nadie. Cuando ellos desarmaban el Mizcán, el tabernáculo, hay una cortina que separa, no lo logran ver, ¿verdad? Mi cortina, que separa el lugar santo del lugar santísimo. Cuando se desarmaba esa cortina, ellos hacían que cayera sobre el arca y quedaba cubierta. ¿Ya? Entonces, el arca, que era ese cofre de madera, de acacia, forrada en oro por dentro y por fuera, que tenía la tapa donde estaban los 2 querubines que se miraban así, ok, y que ahí dentro estaba el maná, un gomer de maná, estaban las 2 tablas de la ley y estaba la vara de Aarón que había florecido. Eso eran las 3 cosas que estaban ahí. Entonces, y esa arca tenía anillos de oro cruzados donde se cruzaban unas barras de madera de acacia forradas en oro para que los sacerdotes no tuvieran que tocar el arca, sino nada más ponerle el hombro y levantar el arca y marchar. Eran 4 sacerdotes, 2 atrás, 2 adelante, que iban transportando el arca. Ok, vamos a verlo. Entonces, dice, versículo 4, sí. Ok, versículo 3. Y mandaron al pueblo diciendo: cuando veáis el arca del pacto de Yuhei Bajei vuestro Dios y a los levitas sacerdotes que la cargan, vosotros partiréis de vuestro lugar y marcharéis en pos de ella. Ok, ¿qué es en pos? Atrás de ella. El arca va adelante. ¿El arca qué tipifica? El arca tipifica la presencia de Dios. ¿Cierto? Eso es lo que tipifica. Ahí se manifestaba la presencia de Dios. Desde ese lugar Dios hablaba con Moisés. Desde ese lugar Dios hablaba con Aarón. Desde ese lugar el sumo sacerdote entraba a la presencia de Dios. Entonces era algo consagrado, algo muy dedicado. Entonces el arca va adelante. La presencia de Dios va adelante. La presencia de Dios es nuestra guía. Debería de ser nuestra guía. Antes de cualquier decisión que usted y yo tomemos,
Amados hermanos, usted me puede pedir consejo a mí, yo le puedo ayudar con algún consejo. Usted le puede pedir consejo a su esposo, su esposa, a su papá, su amigo, cualquiera. Pero antes de todo, tienes que buscar consejo de Dios en oración, Amén, gloria a Dios, amén. en la presencia de Dios, en ayuno y oración. Padre, guíame, Señor. Necesito, ¿qué hago con esta situación? ¿Qué voy a hacer con este problema? Padre, ¿qué hago? ¿Me entiende? Entonces, antes de casarse, antes de divorciarse, antes de esto, antes de aquí, antes de allá, buscar la guianza, la guía del Eterno. El arca iba adelante, el arca es nuestra guía, la presencia de Dios es nuestra guía, debería de ser nuestra guía, pero ¿cuántas veces tomamos decisiones sin la guianza, amados? Y después nos va como un quebrado y después nos va mal en la decisión. Pero hermano, pero es que yo oré a Dios. Ajá, ¿usted oró a Dios? Sí, ¿y qué te dijo Dios? A veces no esperamos que Dios responda. Nada más creemos, Señor, yo te pongo esta situación en tus manos, amén, ayúdame que todo me salga bien. Eso no es guianza. Eso es hacer tú como que le estás informando, Señor, yo voy a hacer esto. Necesito que tú me ayudes y listo, y voy por aquí. Y así se han dado matrimonios, y así se han dado negocios, y entonces el negocio nos quiebra, nos va como un quebrado en el matrimonio, y llevamos palo porque metimos cabeza sin haber esperado la guianza. Se fueron los amenes, los aleluyas, Amén, los gloria a así Dios. es, pastor, amén, gloria a Dios. Amén, Y con amén. Aquí respecto a lo estamos. que le viene hablando, mire la condición para poder orar también. Y nosotros lo levantamos en la mañana para la tarde ya tener lo que estamos pidiendo. O sea, eso es rapidito. Y si no ayuda a Dios, entonces no ve que a aquel fulano le está yendo mejor y no va ni a la iglesia. Aquí fue puña, ¿verdad? Exactamente. Parecemos hacer, ¿verdad? Así es, hermano. A todos nos ha pasado eso. A todos. Aquí no hay uno que se salve. Dice, oiga bien, esta es la parte que quiero leerles. Y mandaron al pueblo diciendo, cuando veáis el arca del pacto, yo Jehová vuestro Dios, y a los levitas sacerdotes que la cargan, vosotros partiréis de vuestro lugar y marcharéis en pos de ella, detrás de ella. Deja que ella vaya adelante. Deja que la presencia de Dios abra camino. Para que sepáis, versículo 4, para que sepáis el camino por donde habéis de ir. ¿Está oyendo? Para que sepáis el camino por donde habéis de ir. Por cuanto no habéis pasado antes por este camino, entonces es un camino el cual está diciendo el Eterno, ustedes no han pasado por aquí, los está sacando de Egipto, ellos no conocen. Recordemos que es una generación que nació en Egipto, que crecieron como esclavos, que vivieron como esclavos. El Señor los está sacando de la esclavitud y los está llevando por el camino del desierto hacia la tierra prometida. Han pasado para este capítulo 3 de Josué, han pasado 40 años. La generación que salió de Egipto murió en el desierto. Esta generación es la que nació en el desierto. Amén. Entonces, dice, ustedes nunca han pasado por aquí, ustedes no conocen el camino. Dejen que la presencia del Señor vaya adelante. Dejen que el arca vaya adelante. Ustedes caminen detrás de ella. Porque ustedes no conocen el camino de la vida. Ustedes no conocen lo que hay delante, pero Dios conoce. Y si tú te dejas guiar por Dios, te va a ir bien. Él te va a llevar por lugares buenos. Él te va, aunque sea el desierto, sí, pero te va a llevar donde hay fuentes de agua. Te va a llevar donde te va a bendecir. Él te va a llevar. Van a cruzar al otro lado ahora y ustedes van a entrar a la tierra prometida. Allá hay gigantes, allá hay aquí, allá hay allá. Pero si la presencia de Dios va delante de nosotros, amados hermanos, siempre nos irá bien. ¿Ok? Verso 4. Para que sepáis el camino por donde habéis de ir, por cuanto no habéis pasado
antes por este camino, pero no os acerquéis a ella, sino que habrá entre vosotros y ella una distancia como de 2000 codos, como de 2000 codos medidos, una distancia de 2000 codos. Entonces, amados hermanos, yo antes no entendía esto. Señor, pero si es tu presencia, es el arca que representa la presencia de Dios, ¿por qué no permites que el pueblo se acerque? Dice que guardarán distancia como de 2000 codos. Entonces, guardarán una distancia. ¿Por qué? ¿Por qué razón? Porque la presencia de Dios se respeta. Porque la presencia de Dios se respeta. Y era de respeto, guardar distancia. Era de respeto. ¿Qué le pasó a Usa cuando David quiso traer el arca desde que habían devuelto los filisteos y David quiso llevarla, que la montó en una carreta? La Biblia dice que era en una carreta. No, la Biblia dice que eran los sacerdotes que tenían que cargarla en el hombro, porque también el arca del pacto, el arca de la alianza, representa la obra de Dios, y la obra de Dios se lleva en los hombros con esfuerzo. Cuesta sudor, cuesta lágrima, cuesta dolor, cuesta muchas cosas, Amén. hermano. Amén. Así es, amén. Entonces no podemos montar el arca en una carreta conforme a los filisteos lo hacen. Por eso es que vemos hoy en día en los altares mimos, payasos, conciertos de música que usted no sabe, hermano, que usted no dice esto qué es. Donde hacen conciertos de reggaetón, nada más le ponen la etiqueta cristiano, de salsa, de merengue, de cumbia, y se visten como los del mundo. Esos reggaetoneros, hermano, que andan esos pantalonzones que les cabe un pleito de perro adentro y ni cuenta se dan. Y usted los ve parados en los altares, en las congregaciones, en los conciertos. Esos son cosas que el mundo hace. Y la gente de la iglesia, entre comillas, quieren hacerlo igual, porque lo que quieren es traer gente nada más a que me dejen plata. Entonces, por eso le dice, habrá una distancia como de 2000 codos. Yo había sacado la cuenta, pero no me acuerdo ahorita. Déjeme ver si hay alguna versión que me lo diga, claro. Verso 4. Ajá, como 1 kilómetro, ¿ves? 1 kilómetro de distancia aproximadamente. 2000 codos es aproximadamente 1 kilómetro de distancia. Dice esta versión, Nueva Traducción Viviente: dado que ustedes nunca antes viajaron por este camino, ellos los guiarán. Quédense como a 1 kilómetro detrás de ellos. Mantengan una buena distancia entre ustedes y el arca. Asegúrense de no acercarse demasiado. ¿Por qué? Vuelvo y repito, amados hermanos, porque la presencia de Dios se respeta. Amén. Amén, amén. Bien, vamos a seguir entonces. Me queda ya un par de minutitos. Vamos a ver si logramos. No avanzamos mucho, pero déjeme ver si me abre esto. Ok. Dice, entonces, era una misbah para los Kohanim llevar el Aarón HaKodesh, el arca sagrada, sobre sus hombros cada vez que surgía la necesidad de transportarlo de un lugar a otro. La mayoría de las autoridades están de acuerdo en que toda la tribu de Leví se le permitió llevar el arca sagrada. En otras palabras, tanto Kohanim como Levín estaba prohibido transportar el arca sagrada en un vagón, en un coche o en una carreta o en el lomo de un animal. No es ahí. No es ahí. Es en los hombros de los levitas, de los sacerdotes. Es allí
Hermano, tenemos que tener cuidado cuando inventamos algo que esté acorde a lo que dice la Escritura. Que no vayamos a hacer algo nada más. Es que allá lo hacen, allá le funciona. No, es que viera, yo fui a una iglesia un día y viera qué bonito. Hicieron esto y aquí, allá, y para entretener a los jóvenes y para atraer los niños y esto y lo otro. Y le hacemos una cosa y le hacemos otra dentro de lo que es el recinto sagrado de un lugar donde se supone que se predica la palabra de Dios. Lo que menos consultamos es las Escrituras. Lo que menos se consulta es el mandamiento. ¿Qué dice la Biblia de esto? Hermano, yo he ido a predicar en varios lugares, en Guatemala, fuera del país, hermanos, donde hacen rifas, donde venden números y le dicen, esto se va a jugar con la lotería del domingo para que usted se dé cuenta lo que van a hacer allá. Rifando bicicletas, rifando una cosa y la intención es, le dicen, no, es que es para llevar a los jóvenes a un campamento, entonces hacemos rifa. Y aquí, hermano, es que la intención no es que, hermano, ¿cómo le explico? Justificar una cosa no justifica la otra. Una cosa no justifica la otra. Porque si yo empiezo a justificar mis necesidades y esto, entonces, hermano, empiezo a vender droga o empiezo a vender licor o empiezo a vender o hacer cosas que no convienen. Entonces, alguna mujer dice, bueno, como yo necesito dinero y me salió allá ir a servir licor en una cantina, una hermana de la iglesia se viene a meter a una cantina porque tiene necesidad. Una cosa no justifica la otra, sino que todo lo que yo haga esté de acorde a lo que dice la Escritura. Pregúntese. Amén, pastor, amén. Si usted tiene trabajo, ¿qué tipo de trabajo? Si usted tiene negocio, si usted es comerciante, ¿cómo voy a llevar mi comercio, mi negocio, mi pulpería, mi tienda, mi almacén, lo que sea? ¿Cómo hago para que honre a Dios en esto? Entonces, hermano, ahí es donde nosotros tenemos que tener cuidado, hacer las cosas como dice la Escritura, no como lo hace el pastor de allá, o el apóstol aquel, o el fulano de tal, o el perencejo de allá, que es famoso, que sale en radio, que sale en tele, que tiene cantidad de gente, y wow, y la gente lo sigue, y wow, y mire cómo hace, mire, si a él le funciona, hagámoslo así. ¿Cuál es el ejemplo que estamos tomando? ¿El del hombre o el de Dios? El problema de David fue en el segundo libro de Samuel, capítulo 5, fue que David consultó el expediente filisteo. No consultó el expediente bíblico. Los filisteos montaron el arca en una carreta que iba jalada por dos vacas recién paridas y a ellos les funcionó. Porque ellos no conocen el mandamiento. Pero David, que era el rey de Israel, que conocía el mandamiento, copió a los filisteos, montó el arca de la alianza en una carreta guiada por bueyes y los bueyes se tropezaron y el arca se vino resbalada y parecía que se iba a caer y Usa le metió la mano cuando aquí dice que nadie puede tocar el arca, solo los levitas. ¿Y qué pasó con Usa? Cayó muerto. Y entró un temor grandísimo. ¿Quién fue el culpable? El culpable fue David. Y Usa también. Porque hizo algo. Entonces el rey hizo que Usa también cometiera un error. Pero no porque sea error, hermano, es que queda eximido la persona de pecado. Usted no puede alegarle a la ley de tránsito o a la policía, yo no sabía que no podía hacerlo.
No, está en la ley. Que usted no lo sepa o no lo haya querido leer es otra cosa, pero yo te tengo que aplicar la ley. Y eso es lo que hizo el Señor con Usa. Murió. Y después nadie quería tener el arca. ¿Por qué? Porque tenían miedo. Por eso, hermano, no miremos lo que hacen en otro lado, miremos lo que hacen, lo que dice la Escritura. Y es ahí donde yo entiendo a mi maestro Rico Cortés, hermano, de no seguir la corriente de las raíces hebreas ahora, porque se ha manoseado mucho. Tenemos que hacer las cosas como dice la Escritura. Como habla la Escritura, ¿qué dice la Escritura? Ok, yo necesito hacer esto, pero necesito la guianza. Porque ahí dentro del arca estaban las tablas de la ley que representan la Torá del Eterno. Entonces necesito guiarme por la Torá. Ahí estaba el maná. El maná representa la palabra que desciende del cielo, representa a Yeshua y representa la palabra. Me tengo que dejar guiar por Yeshua y me tengo que dejar guiar por la palabra. Estaba la vara de Aarón que había florecido y que habla del ministerio sacerdotal, del ministerio. Tengo que dejarme guiar por estas tres cosas. Por el ministerio de la palabra, por Yeshua, por la palabra y por el ministro que Dios ha puesto. Tengo que dejarme guiar por la presencia de Dios. Pero a veces Amén, pastor, amén, gloria a Dios. Pero queremos hacer las cosas como se nos ocurre o como vemos a Julano que lo hace. Sí, qué tremendo esta parte que los explica ahorita sobre David. Y así los ha pasado a todos. No consultamos la palabra, hacemos las cosas porque me parece que el modelo que usted tiene me gusta, entonces voy a hacer como la copia de lo que hace, haciendo cosas que definitivamente la Biblia no aprueba y aún se siguen haciendo cosas que la Biblia no aprueba, pero ahí van hacia adelante. Hay que pedirle mucho al Espíritu que los guíe para estos tiempos tan maravillosos y la oportunidad que tenemos nosotros hoy de estar aprendiendo tanto. Amén, hermano. Así es. Aquí vamos a dejarlo, hermano. Eliminamos la 379, quedamos, ok. Ok, entonces, hermano, tenemos que hacer ticún, tenemos que hacer corrección de, de las cosas que hemos hecho mal. O sea, ya no podemos seguirnos lamentando de lo que hicimos anteriormente. Oh, sí, podemos tomarlo como una referencia de lo que no debemos de hacer ahora, que ya lo entendemos, que Dios nos está dando este conocimiento y nos está llenando de su sabiduría para que hagamos ticún. El problema es, hermano, el problema es cuando la gente ya conoce, pero pero quiere seguir haciendo las cosas como se hacía ya en el campamento anterior. Y hay gente que no ha tomado decisión todavía. Y están como el monito, agarrado de aquí de esta rama y me agarro de esta otra rama. Y no sabe con cuál quedarse. Hay gente que está así. Hay gente que, hermano, está cavilando entre dos pensamientos. Y como le dijo Elías al pueblo, ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? O te quedas con la tradición del cristianismo o te metes a Torá de cabeza. Pero no podemos servir a dos señores, no podemos, hermano, seguir con lo mismo de siempre, que queriendo agradar a Dios y queriendo agradar al mundo, queriendo hacer las cosas como Dios dice, pero dependiendo cómo estoy, y que eso fue una de las reprensiones que le hizo Pablo a Pedro, porque cuando estaban con los hermanos gentiles o que venían del pueblo gentil, estaba de acuerdo con ellos. Pero cuando vio a los judaizantes, le dio miedo sentarse a comer con los hermanos que se estaban convirtiendo a Yeshua. Y Pablo lo reprende y lo reprende feo. Tuvieron un problema grande. Pablo encara a Pedro. Tiene que tomar posición.
No es porque si estoy con Julano, aquí soy cristiano, y si estoy con Torá, aquí soy de Torá. No, decídete, defínete, hacer las cosas como tienen que ser, o para un lado o para el otro, pero no podemos quedarnos, hermano, eh, dice la escritura, o eres frío o eres caliente, pero tibio no te acepto. Amén. Si hay alguien más que quiera decir algo, amados. Amén, pastora. Brevemente, creo que hay que tomar decisiones muy serias porque yo siento que hay mucha gente que sí le gusta un poco los aplausos y los reconocimientos humanos. Y eso es de mucho cuidado, porque Gálatas 1:10 dice, agrada a los hombres o agrada a Dios. Correcto. Hoy, ¿a quién estaremos agradando realmente? Porque pareciera que queremos hacer muchas cosas, pero no apegados realmente a la palabra. Entonces, estaríamos como en Egipto, solo que ahora estamos en el 2024. Así es, amado. Así es, exactamente igual. Hermana Giselita. Bendiciones, hermanos. Amén. Shalom para todos. Amén, hermano. Pastor, yo tengo una dudita. Es que yo creo que fue usted que yo escuché que, me parece, es que no me acuerdo, que la oración sacerdotal solamente lo pueden hacer los sacerdotes, los levitas. O era que estaba equivocado. O No, yo soy la equivocada, disculpe. sí, digamos, dentro de Israel, solamente los levitas, ya, de fuera de Israel, en la diáspora donde nos encontramos nosotros, se me puede permitir a mí, el líder de la congregación, digamos, hacer la oración. Por ejemplo, en Shabbat, podemos hacerla, los padres pueden hacerla sobre sus hijos. Pero si hay un Cohen, si hay un Cohen, un levita, un Cohen, dentro de nosotros, en la reunión, aunque yo sea el pastor, yo tengo que darle el lugar a él para que él haga la oración. Sí, porque él es Correcto. levita. Ujú. Correcto. Entonces, por ejemplo, mañana en Roca Eterna, usted va a ver a Rico haciendo la oración, porque Sí, Rico sí, porque es, él es un porque es Cohen. levita. Ajá, Es un Cohen. él es levita, él desciende de Leví. Entonces, Ajá. ahí y está el pastor de Roca Eterna y está gente ahí de mucho peso, pero el lugar se le va a otorgar a él, ¿ok? Porque él sí, Sí. él sí. En este caso, yo podría hacerla, por ejemplo, si tuviéramos las Pero un condiciones de hacer. ejemplo, pastor, digamos, como que, un ejemplo, uno está orando por alguien y uno la diga, digamos, le diga esa bendición a una persona que uno está orando por esa persona. Entonces, no funciona así, tiene que ser solamente la persona líder de la congregación, como usted, que es el pastor. Ajá, digamos, si usted está en su casa y llega alguien, ok, por eso le digo, de fuera de la diáspora o fuera de Israel, en la diáspora, hay libertad de hacerlo, ya, a no ser que en su Ah, casa ok. esté un levita, ¿me entiende? Sí, sí, sí. Entonces, digamos, el orden sería que su esposo pueda hacerla, Sí, ya, porque él es sacerdote. porque él es la cabeza del hogar. Si él no Ajá. está, entiende, usted podría hacerla, entiende. Pero básicamente es eso, básicamente es para el sacerdote que la haga. Ok, perfecto. Ujú. Hermanito Jorge levantó la mano, me parece. Sí, shalom, shalom, pastor. Buenos. Que el Eterno los bendiga a todos. Pastores, simplemente para dar un pequeño, por decirlo, un testimonio que me sucedió. Amén. Pastor, bueno, yo estoy pasando lo que es las lanchas, ahora que se cerró lo del puente, el paso del Retenpisque, y pues se nos abrió algo que se llama un traslado por contingencia. Y pastor, bueno, en el emocionalismo, como dice usted, pastor, a veces me pasó a mí, hermanos, que, bueno, uno dice, bueno, hay uno que está en la Torá y está ahí caminando poquito a poco. Y bueno, aquí que tengo a mi esposa al lado, pues en realidad lo hice en el emocionalismo porque para no estar pasando las lanchas, para no estar en esto que estamos pasando, aunque tenemos muchos beneficios, pero hice un traslado para poder venir aquí un poquito más cerca y mi esposa, bueno, ella no me lo decía nada porque por aquello de que me fuera a salir algo bueno, pero pastor, hice el error más grande y que ahora pues lo doy como testimonio, no haberlo consultado,
ni haberlo puesto en las manos del Eterno. En aquel entonces, pues la emoción y todo eso, pues, y lo empecé a llenar. Bueno, como dice usted, pastor, el enemigo, pues, se lo pone todo muy facilito a uno, Sí, pero cuando la palabra dice que, bueno, y lo que no es para uno, que el Eterno guarda de sus ovejas, y posiblemente no era para mí, pastor. Entonces, me dieron el traslado, fui a la institución donde tenía que estar. Habían muchos problemas, muchas cosas bueno, que, y cuando me lo dieron, yo llamo a mi esposa y le digo, mi amor, ya me dieron el traslado. De momento, pues ella se puso contenta, pero en ella había algo que el Eterno le decía, eso no es para usted, eso no es para usted. Pero en fin, ella me dejó y bueno, y el Eterno, pues, de momento, como decimos, pues, el Eterno le habla de muchas maneras a uno. sí, Pero a veces, pastor, somos como cabecitas duras, o bueno, en el caso mío, y creemos que uno va bien y creemos que está bien ante el Eterno, pero está bien para nosotros, pero no para el Eterno. Y eso es lo que usted nos hablaba, pastor, y que muchas veces, y como decía el hermano, creemos que vamos bien y estamos dejando, o las decisiones que tomamos, las dejamos al lado al Eterno. Y es ahí donde a veces nos metemos unos trompezones y decimos, bueno, Baruch Adonai, porque, porque el Eterno nos guarda, aunque a veces uno dice, pero como dice el hermano, ¿por qué a mí? ¿Por qué a mí? Y bueno, entonces la situación fue que no tenía las mismas condiciones donde yo estaba, no me servía, iba a perder lecciones, me quedaba sin lecciones, 15 lecciones tenía que perder, y bueno, tuve que desestimar. Era una comunidad conflictiva, era una escuela, pero donde habían conflictos grandes, y bueno, el Eterno, pues, su palabra dice que el Eterno cuida de sus ovejas, y sí. pastor, yo hoy quiero dar ese testimonio, pastor y hermanos, que bueno, que a pesar de desobediente un poquito por no poner las cosas en el Eterno, pues el Eterno me dice, bueno, usted está aprendiendo Torah, entonces hay que aprender a lo durito, ¿verdad? Entonces, ese era un testimonio, pastor, que le quería dar. Amén, hermano. Sí, sí, eso nos sirve, hermano, para sí, lo que hagamos. A veces parecen cosas sencillas, ¿verdad? Que uno dice, eso no es nada. Pero sí, a veces nos va a llevar a que se nos compliquen las cosas y por más sencillo que parezca algo, la decisión que sea, aunque parezca muy sencilla de tomar, siempre hay que consultar al Padre para que, para que nos vaya bien, ¿verdad? Sí. Entonces, ¿y tú dices que volverte a la misma escuela que estabas antes o? Sí, pastor, sí, tuve que desestimar. Pero bueno, ahí hablando con mi esposa el jueves, porque eso fue la semana anterior, el jueves en la noche, y yo quería comentar con ustedes el viernes, pero bueno, tal vez por Sí, el tiempo y todo, pastor, no pude compartir con ustedes. Ese jueves en la noche, mi esposa, nos sentamos en la mesa y mi esposa me decía, yo tengo un sentimiento de que el Eterno me dice que eso no es para usted, pero en fin, vaya a ver mañana y usted, el Eterno le va a hablar y todo, y pastor, y llegué donde una supervisora y así como sin anestesia, vea, usted no le sirve esto, mejor regrese donde estaba. Y entonces digo, bueno, Baruch Adonai, porque me está hablando el Eterno, usando a otros, a claro, terceros. Y claro. entonces uno, ay, de verdad que esto, el Eterno guarda de sus ovejas. Y entonces ya esta semana el viernes renuncié, desestimé el traslado y bueno, y el Eterno sabe por qué me tiene ahí todavía, pastor. Sí, hay algo que siempre, hermano, uno escucha decir y hasta uno lo ha dicho muchas veces, que es más religiosidad que otra cosa, y es hágalo por fe, o lo voy a hacer por fe. Hermano, por fe, ahora que entendemos la palabra fe, ¿verdad? Que es emuná, es obediencia, primero que nada, fe con obediencia. Y a veces decimos, lo voy a hacer por fe, pero ni siquiera hemos consultado al Eterno, ni siquiera hemos orado a Dios. Y entonces, y nada más creemos que la palabra fe es como mágica, ¿verdad? Que entonces, como yo lo voy a hacer por fe, me va a ir bien. Y no nos va a ir bien. Así es, pastor. Bueno, es una lección de vida y una lección positiva porque posiblemente el Eterno no quería que yo fuera ahí porque posiblemente uno se iba
era tan competitivo, eran lugares tan, no sé, no, de momento que yo llegué, habían tantas cosas negativas en esa escuela, entonces el Eterno mejor le pongo esto para que esta oveja no se me salga del camino, por decirlo así. Así lo sentí yo, pastor. Sí, 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 para que no se le vaya a complicar más la vida. Sí. Sí. No, Amén, amén. Pastor, pastor, Chalón ahí a todos los hermanitos y pastor, es curioso porque desde el principio que mi esposo llenó los papeles, eh, yo sentía que no, o sea, yo, si algo tengo que dentro de tantos errores que tenemos, es que siempre he aprendido a consultar con Dios, con el Eterno, con nuestro Padre, porque en la emoción lo mueve a uno rapidísimo. Y yo siempre he dicho que uno está donde el Eterno necesita que estemos. Sí. Y yo, pastor, rápidamente, yo recuerdo que cuando él llenó eso, yo le decía, ¿estás seguro? ¿Estás seguro? Porque también hay momentos en que tenemos que aprender individualmente. Y cuando él todavía me llama, yo me contento, pero le digo, ¿usted está seguro? No dé un paso en falso. Vaya, espere, porque usted mañana va a tener respuesta. Y el primer pero que usted le ponga, por favor, ya no le ponga más trabas al Eterno. Corra O de sea, ahí. yo le estaba diciendo, escuche. Y efectivamente, pastor y hermanos, a las 9 de la mañana mi esposo ya tenía respuesta. Y le digo, si usted hace lo contrario es porque usted va en contra de lo que el Eterno tiene para usted. Pero nos pasa por eso, porque muchas veces nos dejamos llevar. De hecho, que fue una compañera con la que viajaban en esos botes que le dijo, vea que por allá hay esto, y no lo pensó dos veces. Entonces, ya hablando nosotros, yo le decía, hasta aquí, ¿qué nos ha faltado? Hasta aquí nos ha sostenido el Eterno. ¿Qué más podemos pedir? Entonces, muchas veces damos pasos, hermanos, que creemos que son para mejor, pero ¿qué va a afectar mi familia? ¿Qué va a afectar mi parte espiritual? ¿Qué va a afectar todo? Entonces, Correcto. ¿cuánto tenemos que aprender a ir dando ese paso? Pero también como esposas, por más que queramos, o compañeras, amigos que tengamos, hay momentos en que hay decisiones que son personales y que si no aprendemos también a afinar ese oído, cuando el Eterno nos habla, no siempre vamos a tener a alguien al lado para poder tomar tal vez la decisión correcta. Tenemos que aprender a tener ese oído sensible, porque el Padre habla de mil formas. Es así. Es así. Hay que tener ese oído fino para oír la voz de Dios que nos habla. Bien, amados. Maestro Mauricio, ¿iba a decir algo más usted? sí, no, excelente lo que los acaba de compartir el hermano Jorge. Creo que si esta clase la hubiéramos llevado hace unos 4 meses, nosotros también nos hubiéramos ahorrado un montón de dolores de cabeza que creíamos también que estaba en el orden de Dios. Pero el hermano es una palabra que hoy tenemos que tener mucho cuidado, que dijo en la emoción. Sí. Y esa palabrita pequeña los lleva a nosotros. Nosotros estamos en un proyecto de hacer una casa. Y emocionados hicimos un negocio hace más de 4 meses. Y si hubiera sido por comprar pastillas, yo creo que ya hubiésemos invertido más del valor de la casa. El dolor de cabeza que los ha causado haber hecho eso en un momento, un segundo, confiando casi que en el hombre, porque así fue. Y habíamos orado al Señor por varios días por esa casa, pero en el momento que tomamos la decisión la tomamos humanamente. Sí, Y los sí. ha salido carísimos. Que Dios los bendiga. Amén, hermano. Sí, sí. Tenemos que, como decía la hermanita Evelyn, saber escuchar la voz de Dios y dejarnos guiar. Bien, hermanos, creo que de algo sí nos ha servido el mensaje de hoy. Yo espero que lo meditemos siempre y que siempre tengamos pedirle al Padre que nos ayude a tener esos sentidos espirituales finos, agudizados, para poder entender, discernir entre los dones que usted le pueda pedir al Señor. Pídale discernimiento. Y eso es lo que yo le pido al Padre, que me dé discernimiento. Hermano, vea, hay tantas cosas. Yo
¿Por qué estoy aquí sentado todavía dando enseñanza? Porque a mí me da un terror salirme de lo que es la voluntad perfecta de Dios. Y yo sé que el Señor me llamó a esto. Hemos estado pasando necesidades bien, bien fuertes y todo. Y una de las posibilidades es irme para San José y buscarme un trabajo allá. Pero yo le estoy pidiendo dirección al Padre. Si fuera por emociones, hace rato me hubiera ido. Hace años ya me hubiera ido. Pero le pido al Padre, hermano, es que me ayude a tomar decisiones correctas que no afecten mi vida, ni la congregación, ni a los hermanos que el Señor me ha confiado en el momento. Juanita Marjorie. Buenas noches para todos, shalom, shalom. De verdad que muy bonita la clase, mi amado pastor. Bueno, he estado calladita porque hoy me toca radio, entonces no puedo estar abriendo el micrófono. Ahorita fue que lo silencié, pero si usted oye, aquí están sonando la radio. De verdad que hay momentos que pasamos bastante difíciles, ¿verdad? De igual, esta semana que fui a ver a mi hijo, por lo general es muy fuerte estar siempre yendo uno ahí. Trata uno de estar siempre en comunión con Dios y llegar ahí es como un bajón, ¿verdad? Bastante fuerte. Y me cuesta mucho después volver a casa y volver a estabilizar las emociones, porque se desordenan. Y en esta semana eh, caí en un bache bastante feo. Y me pasó lo mismo, o sea, yo le preguntaba al Señor, ¿verdad? A veces uno se pone a hablar con el Señor y uno le dice, yo le digo al Señor, Señor, yo te respeto. Y yo sé que usted sabe que todo lo que yo hago lo hago por amor. Nunca espero nada de nadie ni de nada. Todo lo espero de usted. Pero yo le decía al Señor, a veces uno se siente como abandonado, ¿verdad? Uno se siente como abandonado porque uno dice, es toda la vida de esto, de esto. Eso que usted entra en una conversación con Dios, ¿verdad? No un reclamo. Ya. Pero yo le decía, Señor, siempre fue esto, ahora esto, ¿verdad? Y yo le digo, Señor, y siempre te sirvo, yo siempre te sirvo. A mí no me ha detenido mi divorcio, ni mi hijo en la cárcel, ni mi hija enferma, ni la necesidad, o sea, nada. A mí no me detiene nada. Si hay momentos muy difíciles, yo le digo, Señor, creo que se lo doy como testimonio, Paz. Creo que hay momentos que todos pasamos por esos momentos y que queremos como, ¿verdad? Como que el diablo le pone a uno el querer dejarlo todo. Pero esa semana que experimentaba eso, ¿verdad? De ver a mi hijo allá, la necesidad y yo no puedo hacer nada. Me la juego aquí para sobrevivir yo. Y a veces me pasa lo mismo, ¿verdad? A veces el diablo viene y te dice, vos ahí sentada con esa radio, dando, llevando y recibiendo, y al final, sí, ¿qué recibís? ¿Qué das, verdad? Pero creo que es el diablo o el enemigo que viene a meterle a uno eso porque él sabe que nuestras batallas están en la mente, él sabe que nuestra guerra es en la mente y cuando nosotros logramos estabilizar las emociones, ¿verdad? Que son las que nos vuelcan, que es lo que él viene a tocar, las emociones, porque él toca las emociones y no valemos un 5. Cuando nos vemos estamos llorando y hemos perdido todo un día y el espíritu me hacía sentir, has perdido días sentada en un sillón llorando y ¿qué has hecho? No has hecho nada. Dándole cabida al diablo, que los espíritus malignos se posen en la casa de uno y es como abrir la puerta a Satanás y servirle café y chocolate para que esté más cómodo. Sí. Entonces, yo me senté paz y en ese momento yo le decía, Señor, háblame, o sea, háblame, ¿qué es lo que tú quieres? O sea, ¿qué es lo que tú quieres? Porque hay momentos que yo no logro entender nada. Entonces, en ese momento el Señor traía a mi corazón la historia del ciego, ¿verdad? Y él me tocaba predicar el domingo y el Señor me puso una palabra en mi mente y él puso un grito en la oscuridad, ¿verdad? Un grito en la oscuridad. Entonces, así le titulé, Un grito en la oscuridad. Y empecé a narrar la historia, ¿verdad? A decirle a ellos que se metieran en esa historia, o sea, ¿verdad? Todos la conocemos, un hombre que no fue ciego de nacimiento, sino que le llegó esa enfermedad. Entonces empecé a compararla con la vida espiritual de ellos, como el Señor me había hecho sentir a mí en ese momento que yo estaba. ¿Qué te quiero decir, Paz? Para no predicarte,
ni predicarle a los hermanos, es que de verdad que nosotros pasamos por ese tiempo de ese grito de oscuridad, ese grito de oscuridad como lo pasó el ciego. ¿Y por qué grito? Porque él gritaba, Jesús, Jesús, ten misericordia de mí, ¿verdad? Desde lo más profundo, aunque todos lo callaban, aunque la multitud era mucha, pero el Señor se detuvo. Y como les prediqué a ellos, me lo dijo el Señor a mí, y se lo quiero decir. O sea, hay momentos que todos nos desesperamos, pero en ese momento que yo estaba desesperada, Jesús pasó. Jesús pasó. Jesús pasa en esos momentos, pasa. Y a veces uno cree que está solo, pero Jesús está ahí. El Señor está ahí. El Señor está ahí, levantándolo a uno, ¿verdad? Y poder derribar esos pensamientos de que me voy a trabajar, debo todo esto. Eso es lo que el diablo quiere. Personas como usted, como muchos que están llevando la palabra, que están enseñando la verdad. Obvio, a él no le sirve. A él no le sirve que usted siga dando clases. A él no le sirve que usted instruya a todos los que están instruyendo, paz. ¿Verdad? Entonces, y en ese momento me llamó mucho la atención la palabra, porque dice que cuando Jesús pasaba, el ciego dijo, esta es mi oportunidad. Él no va a volver a pasar. O sea, aquí yo tengo que gritar a Galillo, porque si no. Entonces, el Señor me decía a mí, eso es lo que tienes que hacer cada vez que me sientas cerca. Grita, grita. Y dice que los gritos del ciego cautivaron el corazón de Dios. Entonces, en ese momento, y yo lloro no por cobarde, sino porque es que eso me toca mucho el corazón, Paz, porque en ese momento, de verdad, que uno está en esa desesperación que solo uno sabe, pastor. Claro. La necesidad, pues usted con su familia, su esposa, los gastos, los pagos, solo uno sabe qué momento de oscuridad es ese. Y uno dice, Dios, ¿qué voy a hacer? Se siente uno que se vuelve loco. Pero en ese momento de oscuridad, usted sabe, Paz, que Dios está ahí, que Dios está ahí. ¿Y qué es lo que hay que hacer? Pues clamarle, gritarle, ten misericordia, para cautivar el corazón. Y lo más lindo es que dice que Él se detuvo, hizo el milagro en el ciego. Entonces, seguir creyendo que Dios va a hacer ese milagro, seguir creyendo que Dios lo va a hacer, Dios lo va a hacer, y todo lo demás, dale sobrando paz. Eso es lo que quería aportar. Gracias, que hermanito. Dios me los bendiga. Amén, amén. Gracias. Sí, hermanos, sí, hay momentos que yo por lo general lo que yo hago es tratar de no tomar una decisión en medio de la desesperación. Y es porque es lo más fácil es uno desesperado tomar una decisión. Y por lo general son decisiones que nos vienen a la larga a afectar más que a beneficiar. Entonces sí, hay que tener paz, pedirle paz al Señor, paciencia, y esperar respuesta de Él. A veces por desesperado cometemos errores que nos cuestan caro. Bien, amados. No les voy a quitar más tiempo, vamos a orar. Les agradezco a todos los que se han permanecido acá. Y mañana, si el Eterno lo permite, ahí les comparto el link para que puedan entrar al servicio de Shavuot con los hermanos de Roca Eterna. Bien, oramos. Padre, te damos gracias, Eterno Rey, por este tiempo maravilloso que tú nos permites. Una vez más, amado Padre, haber estudiado tu palabra. Gracias por este tiempo maravilloso. Gracias por el aporte de cada uno de mis hermanos, de mis hermanas. Gracias por lo que tú has hecho, Padre amado, de cada uno de nosotros. Ayúdanos, Eterno Rey, a tomar decisiones correctas con la guianza de tu Santo Espíritu, así como el arca guiaba al pueblo en los hombros de los sacerdotes. Guíanos, Señor amado, a través de tu palabra, de tu enseñanza, Padre amado. Te pido que fortalezcas a cada uno de mis hermanos, a cada uno de los que estamos aquí presentes en este momento, los que ya se hayan retirado, Padre, también. Te pido que guardes Casa Israel, todo lo que es Casa Israel, y a cada uno de los grupos, Padre, bendícelos, Padre, llénalos de tu paz, de tu bendición. Padre, provee a cada uno conforme a nuestras necesidades
en conforme tú bendices a tu pueblo, Padre. Eterno Rey de los cielos, tu palabra dice, Padre, que si tú alimentas las aves de los cielos, que vistes a las flores del campo, que alimenta a las bestias de la tierra, ¿cuánto no harás más con uno de tus hijos, Padre? Te pedimos perdón por las malas decisiones que hemos tomado y que nos hayan afectado, Padre. Te pedimos perdón por esas faltas del pasado y de ahora quizás, pero que a partir de esta noche podamos aprender a ser guiados de tu Santo Espíritu, Padre, y tu bendita Torá. Gracias, Padre. Dale un buen descanso a tu pueblo, a mis hermanos, a mis hermanas, en el nombre y por los méritos de Yeshua HaMashiach. Amén y amén. Shalom, familia. Que el Eterno me los bendiga. Feliz noche.